Queremos comenzar nuestra lección de hoy deseando un muy feliz año nuevo a todos los que están en compañía de estas transmisiones mientras nos escuchan en la radio o están viendo este video, y deseamos que este 2025 sea muy bendecido y sobre todo que nos ayude a conocer más a nuestro gran Dios y Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, Pastor Perla, feliz año nuevo. Muchas gracias igualmente, hermano Gerson, para usted y para nuestros amigos oyentes y también aquellos que ven el programa a través de las redes sociales. Que este sea un año que en realidad personalmente nos acerque más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, para este día 1 de enero tenemos el tema "Muchos son llamados, pero pocos escogidos". Es un tema muy interesante para comenzar el nuevo año y especialmente porque nos va a dejar algunas lecciones. Recuerden que estamos hablando sobre que Dios ama de pura gracia. Entonces, ¿qué significa esto de muchos son llamados, pero pocos escogidos? Quédese con nosotros, que luego de esta oración vamos a explorar este tema. Querido Dios, Padre eterno, gracias te damos. En primer lugar, porque nos permites iniciar un nuevo ciclo. Y hoy queremos pedir tu bendición para cada uno de los que está en sintonía de este programa, de este estudio de la lección, para que tu Espíritu Santo le ayude en todos los desafíos que va a enfrentar y que pueda ver todas las oportunidades y bendiciones que tú ya estás derramando en sus vidas. Ayúdanos en nuestra reflexión del estudio de hoy a fin de conocerte mejor. Lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado conversando un poco, pastor, en los días anteriores sobre el hecho de que Dios ama gratuitamente, Él lo hace voluntariamente, nadie lo ha obligado, no está necesitado de amar, pero decide amar. Y el tema para hoy va a implicar un poco la respuesta que nosotros damos. Y el Señor Jesús contó una historia, una parábola, allá en Mateo capítulo 22, usted la puede leer en casa, mi amigo, mi amiga, desde el verso 1 hasta el verso 14, donde nos explica que Dios hace una invitación, el rey hace una invitación, pero curiosamente, pastor, la gente que ha sido invitada por el rey no asiste, rechaza, incluso algunos hasta llegan a maltratar y hasta quitarles la vida a los mensajeros del rey. ¿Qué quería enseñar el Señor Jesús con esta parábola? Bueno, las enseñanzas de Jesús definitivamente son grandiosas, tienen grandes lecciones para nosotros y solo Jesús enseñó como Él lo sabía hacer en una sola historia. Él podía dar tantas verdades. Y tenemos aquí entonces, recuerden que el tema que habíamos ayer, que era el final de un año también, ¿verdad? Sí. El tema que habíamos tratado tenía que ver con ese aspecto de la libertad que Dios da a su criatura. El amor, recordemos, Dios ama y ama porque quiere amar, y ya usted lo decía muy bien, y no lo hace por compulsión. Bueno, es que tengo que crear seres para que me amen, para yo sentirme bien. No, simplemente Él lo hace de pura gracia, como está diciendo nuestra lección, generosamente, voluntariamente. Pero el amor exige una respuesta. O sea, nadie puede recibir amor y bueno, recibí amor y doy o no doy, no hay problema. No, hay una elección, hay una decisión. Porque el amor que Dios le da a sus criaturas exige una respuesta, porque Él hace a sus criaturas con la capacidad de elegir. Y ese elegir puede ser rechazarlo a Él. Elegir rechazarlo a Él. Entonces Jesús contó esta parábola de este rey que hace una fiesta. ¿Quién no se sentiría halagado de ser invitado por un rey a una fiesta? Nadie, creo, bueno, no sé si alguien de los que me está escuchando alguna vez ha sido invitado, pero ya hasta este día que un rey venga, ¿verdad? Un rey terrenal y nos invite a ir a una actividad que él haga, realmente nunca ha sucedido. Más, en estos países ni tenemos monarquías para que eso sea posible, pero
extrañamente le dicen no, y aquí viene lo chocante, las parábolas siempre tenían algo que es chocante, Sí. algo que la gente, yo imagino cuando Jesús, hermano Gerson, que no es el tema en sí de la parábola, pero Claro. yo imagino cuando Jesús estaba contando esta historia y todo el público, recordemos, en ese tiempo no había televisión, no había cable, no había internet, entonces cuando alguien hablaba y alguien como Jesús ya está contando esta historia, la gente entra en la historia y la gente está reaccionando y cuando Jesús dice y le dijeron no a la invitación del rey, la gente, wow, bueno, no sé cómo decían en esa época, una exclamación de admiración, pero yo me imagino la gente estaba inmersa, ¿cómo rechazaron la invitación de un rey? Y yo que quisiera que a mí me invitara Claro. un rey, bueno, y la gente estaba inmersa en la historia y eso fue lo primero chocante, le dijeron no, ¿cómo le dicen no a la invitación de un rey? Sin embargo, el rey tuvo que aceptar que le dijeran no. En un sentido se podía ver como una ingratitud, un menosprecio a la invitación del rey, pero luego la parábola sigue y entonces se invitan a otras personas que no eran los primeros, los que parecían los menos probables para asistir a esta ceremonia, son los que finalmente sí aceptan. Pero ahora la parábola todavía se sumerge más y sucede que entre los que aceptan hay uno que no cumple las condiciones. Sé que me llamó la atención casi, bueno, yo he estudiado o he leído esta parábola varias veces, pero me llamó la atención hoy que hay una distinción entre un aceptar y un aceptar pero cumpliendo las condiciones. Sí. Es diferente, o sea, muchos podemos estar en la iglesia, pero no significa que estamos cumpliendo las condiciones. Este es un tema que sale por ahí, pero entonces creo que una de las lecciones grandes de esta parábola es que el ser humano, aplicando ya esto a nuestra relación con Dios, tiene la capacidad de decirle no a Jesús. Y eso traerá consecuencias, algo que se va a explorar más adelante seguramente en nuestra lección, que de hecho en la parábola se hace evidente estas consecuencias. Tal vez no vamos a detenernos ahí, porque luego aparece un texto que, hay que admitirlo, en español puede traer algo de confusión, pastor, y me gustaría que nos ayudara a dilucidarlo. Justo al final de la parábola, el Señor Jesús dice así en el verso 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y me gustaría, pastor, que nos ayudara con esto, porque creo que este texto ha sido mal interpretado, mal entendido, y se ha malentendido el carácter de Dios, porque entonces, ¿quién escoge? Dios está escogiendo aquí a algunos pocos y dice, bueno, yo estoy llamando a todos, pero al final voy a escoger a unos pocos. ¿O qué es lo que quiere decir el texto? Sí, es correcto. Aquí parecería que está como una selección de trabajo, ¿verdad? Sí. Que se pide para una plaza, bueno, hay 15 candidatos y entonces, pero se va a seleccionar a uno. Parecería. Que el texto está diciendo esto. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Pero si nuevamente nosotros, antes de entrar a la interpretación o al análisis del texto en sí, ya el análisis gramatical, pero si nosotros volvemos a repasar la historia, ¿qué encontramos ahí? Que el rey invitó a todos los que él quería invitar. En este caso invitó a los que tenía en mente primero invitar, pero que los que no fueron, no es porque el rey no los invitó, sino porque ellos no quisieron ir. Sí. Eso es lo que me está enseñando la parábola. Y entre los que fueron, que aparentemente aceptaron la invitación, pero no cumplió la condición que habla de una persona, pues era la responsabilidad también de él. Claro. Ahora, el autor de la lección, y me parece fenomenal, que ha ido al uso que tiene este texto de dos palabras griegas, de que en realidad tienen la misma raíz, y es donde dice, muchos son llamados y escogidos, tienen la misma raíz, llamados y escogidos. Entonces, si tienen la misma raíz, por supuesto, escogido va con una variación, pero ¿sabe qué? Aquí sería como traducirlo de esta manera. Muchos son llamados, pero pocos los que se eligen, los que se llaman, o sea, pero que se llaman a ellos mismos. O
O sea, muchos son los llamados, pero pocos son los que se escogen ellos mismos para ir. O sea, en otras palabras es los que responden positivamente. Eso es lo que está diciendo el texto. No es que Dios está diciendo, bueno, voy a lanzar la salvación para 1.000.000 de personas, para poner una ilustración. Voy a lanzar la salvación para 1.000.000, pero solo voy a elegir 100.000. No, no es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, mira, Dios llamó a ese 1.000.000 de personas, poniendo la ilustración para poner un número. Dios llamó a ese 1.000.000 de personas, pero de ese 1.000.000 de personas, solo 100.000 son los que ellos respondieron positivamente. Entonces, al final, la respuesta está en el ser humano. Dios ya hizo todo lo que podía hacer. De hecho, hay textos en la Biblia que son muy claros. De tal manera amó Dios al mundo. Hay textos que son bien claros donde dice Dios no quiere que ni uno perezca, dice Pedro, sino que todos se arrepientan. Y así podemos encontrar nosotros que la salvación está disponible para todos, pero que es uno el que se elige, el que se escoge si va a participar de la salvación o no. Por eso para mí este texto debería decir así, muchos son llamados, pero pocos los que se llaman, o sea, los que a ellos mismos, porque son los que finalmente respondieron positivamente. Y ahora, pastor, usted destacaba que aún entre los que respondieron aparentemente positivamente, o más bien había uno que aparentemente había respondido positivamente, pero no había cumplido con las condiciones. Y eso me lleva a la última pregunta de nuestra reflexión de hoy. ¿Cómo podemos revelar en nuestra vida que hemos aceptado la invitación, que hemos aceptado el llamado que se nos ha hecho a entrar en la boda? De tal manera que sí demostremos con nuestra vida que estamos respondiendo no solo positivamente, sino cumpliendo los elementos que nos permiten entrar en la boda. Bueno, algo bien interesante en esta parábola es que, aunque recuerden algo, que los elementos de una parábola no es que cada uno de ellos tenemos nosotros que sacarle una enseñanza, sino que vemos una alegoría. Las parábolas siempre tienen una enseñanza principal grande, pero hay algunas cosas que se pueden aplicar, pero lo que tenemos aquí es que la provisión de la vestimenta para estar en esa boda, ¿quién la había hecho? El mismo rey. Él da la invitación y él da el vestido, da la invitación. Yo creo que muy pocos hemos ido a una boda que le digan, mire, lo invitamos aquí a la boda y también le damos el traje para que venga. Eso, ¿qué me está diciendo? Que cuando Dios salva a una persona, Dios desea que esa persona sea cambiada y sea transformada, pero Dios sabe que esa transformación no puede hacerla la misma persona, no tiene la capacidad, entonces Dios mismo le da las herramientas. Entonces el que recibe la salvación, el que acepta la salvación, la recibe y Dios le va dando las herramientas que necesita para crecer, para cambiar, para ser transformado. Pero que hay muchos, o hay algunos, que pueden decir sí de labios, de boca, a la salvación y aún hacerse presente, pero que no hay una transformación en su vida, y el que no haya una transformación en su vida evidencia que no están de buen gusto o de buen agrado allí, que no creen en toda la preparación que ha sido hecha para ellos. Entonces revela que su corazón es igual que los otros, avanzaron un poquito más, pero no lo suficiente. Son aquellos que no rechazan de entrada, porque hay algunos que sí dicen no a Jesús de una sola vez y otros, no, yo estoy aquí, sí, pero le están diciendo no con sus hechos, le estamos diciendo no con nuestros hechos. Creo que eso es una lección. A mí en realidad me impactó esa lección, que no solo basta decirle sí a Jesús, en nuestra vida tiene que evidenciarse que realmente estamos aceptando el amor de Él y la provisión que Él ha hecho para nosotros. Amén. Y creemos, confiamos, tenemos la fe que el amor de Dios es transformador y queremos que usted lo experimente. Y por eso quisiera, pastor, que orara por nosotros para que podamos experimentar el amor transformador de Dios en nuestra vida, en este nuevo año que estamos comenzando y en cada faceta que lo necesitemos. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra.
maravillosa. Gracias porque nos das la oportunidad de elegir, seguirte, servirte. Queremos hacerlo, Señor, no a medias, queremos hacerlo completamente. Ayúdanos porque tú nos das la fuerza en el nombre de Jesús. Amén.